tal? Bienvenidos a otro capítulo del viaje del líder. Así es, hoy vamos a hablar de un superpoder que todos tenemos. Hoy vamos a hablar del poder de las palabras. Y hoy voy a empezar con la siguiente reflexión. Generalmente cuando yo conozco a alguien, para permitirme conocer precisamente de manera profunda a las personas, siempre les hago una pregunta. Así que va para ti. Si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y ya de repente me empiezan a decir miles de ideas que ahorita no vienen al caso, pero que después quizá platiquemos del tema. Pero lo cierto es que todos, sin excepción alguna, salvo aquellos que tienen algún tema de enfermedad o de capacidad diferente, todos tenemos el poder de hablar, el poder de pensar, el poder de emitir las palabras. Y eso es una gran responsabilidad. Siempre que vemos películas de superhéroes, que por cierto soy muy fan, siempre se habla de que un superpoder influye mucho, pero además tiene y conlleva una gran responsabilidad. Y efectivamente esto es cierto. El tener un gran poder como el hecho de emitir palabras es una gran responsabilidad. Y reflexionemos por qué digo que es una gran responsabilidad. Sí, las palabras te pueden ayudar a sumar personas, amigos, amistades. Por ejemplo, todas aquellas palabras donde hablas de felicidad, de amor, pero también pueden dividir, como el enojo, como la tristeza, como la angustia o la frustración. Pueden restar cuando nosotros aplicamos bullying, por ejemplo. Pueden multiplicar cuando tú le dices a alguien que lo quieres mucho, que lo admiras, que lo respetas. En pocas palabras, nuestras palabras te acercan a los demás, pero también te pueden alejar. Pueden dañar, pueden lastimar, pero también pueden potenciar los talentos de las personas. Así que desde esta perspectiva y desde esta reflexión, siempre va a ser muy importante todo aquello que vamos a decir. Y en ocasiones esto cuesta trabajo, sobre todo cuando hay una emoción muy fuerte como el enojo. Yo cuando veo a la gente molesta, siempre les digo que guarden todo lo que tengan que decir, se retiren del lugar y piensen 2 veces lo que piensan decir. Porque siempre debemos de buscar las palabras adecuadas para no arrepentirnos de haberlas utilizado. La verdad es que las palabras, en términos metafísicos, tienen una gran energía y vibración. Y son muy potentes y muy poderosas. Y ahorita vamos a ver, porque muchas de estas filosofías que vamos a analizar concuerdan en lo mismo. Entonces, cuando las cosas son así, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y emitimos. Porque lo cierto es que cada palabra, al tener poder, nosotros al emitirlas, al sacarlas, que esto viene desde el pensamiento, desde el momento en que tú piensas y emites lo que dices, esta energía que es al hablar se va a un plano superior. Pero este plano superior tiene la facultad de manifestar o de hacer realidad todo aquello que dijimos. Y boom, se convierte en una realidad. Nosotros pensamos o tenemos la falsa creencia de que si decimos las cosas, insultamos a alguien, jamás nos va a regresar eso que dijimos o eso que pensamos. Y nada más alejado de la realidad, porque aquello que decimos, que pensamos de los demás, estamos abriendo la puerta para que también alguien diga algo no tan bueno de nosotros y piense algo no tan bueno de nosotros. Es decir,
Las palabras también son como un boomerang. Tú lo lanzas, pero tarde que temprano va a regresar a ti. ¿Y cómo regresa a ti? Manifestado en realidad. Así que si no te gustan las personas que te están rodeando, si no te gusta tu relación con las familias, o con tu familia, o con las familias, o con los amigos, con los compañeros de trabajo, con tu pareja, revisa qué les estás diciendo. Revisa qué es lo que estás pensando, porque ahí es el oro molido para entender qué es lo que estás lanzando al aire que te está regresando a ti. Y volviendo al tema de las palabras no solo crean realidad, también nos conectan entre nosotros. Nos conectan o nos desconectan de entre nosotros o de entre nuestros seres queridos. Por ello pueden construir o destruir. Y además también influyen en las personas, porque la forma en que se los decimos, cómo se los decimos y lo que estamos nosotros poniendo en sus manos a través de nuestras palabras, los pueden hacer llorar, pero el llanto puede ser de enojo, de felicidad, de conmoción. Y por ello es muy importante ser conscientes de este gran poder que tenemos. Porque lo cierto es que ninguna de las palabras que decimos desaparece. Jamás desaparece. Todo lo que decimos, lo que yo les decía, es que lo lanzamos a alguien, le tengamos o no cariño, lo odiemos. No me gusta utilizar esa palabra, yo no creo en el odio, pero puede ser, ¿no?, que haya personas que sí creen. Y lo cierto es que permanece por siempre todo aquello que decimos. Por eso es muy importante cuidar desde el interior lo que pensamos. Recordemos que nuestro cuerpo también se moldea de acuerdo a nuestros pensamientos. Si constantemente tenemos pensamientos de pesadez, pensamientos de miedo, obviamente nuestro cuerpo se va a transformar y se va a convertir en eso. Pero si tenemos pensamientos positivos de felicidad y de amor, y felicidad, no quiero referirme a esa falsa positividad o felicidad que se maneja en redes sociales. Lo cierto es que la felicidad es un estado de conciencia, ¿no?, donde tú decides ver una realidad que no te evade de lo que estás pasando, que incluso pueden ser momentos difíciles, pero que prefieres ver el mejor lado, el lado donde estoy aquí aprendiendo, y esto que se me está presentando, algo bueno va a tener, y además no va a durar para siempre. Eso es lo que hace la diferencia. Así que las palabras de ira, de desilusión o de odio están llenas de una carga oscura, mientras que nuestras palabras de amor, de felicidad, están polarizadas con una carga de luz o de alta vibración. ¿Tú en qué vibración te encuentras? Fíjate y revisa tus pensamientos, porque a veces piensas que nadie te escucha, a veces te quedas enraizado o pensando constantemente en un pensamiento que crees que solo es para ti, pero en realidad no lo es, porque todo aquello te está haciendo vibrar. Y yo te decía que hay varias filosofías que concuerdan en el poder de las palabras. Por ejemplo, yo te puedo decir que las palabras tienen un poder debido a la capacidad de influir en las emociones y en las acciones de las personas. La filosofía del lenguaje refiere que las palabras no solo describen la realidad, sino que también la crean. La filosofía hermética nos dice que el universo es mental y que las palabras son una manifestación de la mente, por ello tienen un gran poder de generar y de crear. La metafísica nos dice que las palabras tienen una vibración energética y que atraen experiencias a nuestra vida. En pocas palabras, todas las filosofías concuerdan que las palabras, válgase
la redundancia, tienen el poder de influir en nuestras acciones, en nuestras emociones y nuestras experiencias de vida, en nuestras relaciones. Por ello es importante ponerles atención. Y aquí te voy a dar unos consejos para que puedas utilizar mejor tus palabras. Consejo número 1, utiliza o trata de utilizar un vocabulario adecuado para el contexto en el que te encuentres. No es lo mismo que hables con tu pareja, que hables con tu familia, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con el resto de las personas, tus vecinos. Así que con todos hay que utilizar un lenguaje adecuado, respetuoso, sin ofender a los demás. Porque si los ofendes, pues obviamente esa conversación no va a salir, no va a resultar lo mejor que quisiéramos, pero además pudiéramos dañarnos nosotros mismos. Otro consejo es que seas claro y preciso con lo que quieres decir. No seas ambiguo, no le trates de dar vueltas. Por muy difícil que sea la conversación que estás enfrentando, hazlo de forma clara, como te gustaría a ti que te hablaran. Eso es súper importante, porque si le tratas de dar vueltas, la gente se pierde. Y aún así todavía hay que preguntar y poner ejemplos y ser muy claro si la persona recibió el mensaje tal y como se lo querías dar. O si tú lo estás recibiendo tal y como la persona te lo quiere emitir. Por ello es muy bueno detenernos, por ello es muy bueno utilizar la escucha activa, como siempre lo hemos dicho. La escucha activa implica yo estoy escuchando para entender lo que la persona me está diciendo. No es escucha activa el yo estoy escuchándote para ver qué te contesto, ya estoy pensando en lo que tú me estás diciendo para saber qué te voy a responder, porque esto no es una lucha de yo a ver quién tiene el mejor argumento, no es un debate, es una forma de comunicarte de manera asertiva, de manera clara y respetuosa. También sería muy importante que para utilizar mejor el poder de nuestras palabras, no utilicemos palabras ofensivas o que hieran a las personas. Que también otro consejo sería que aprendieras palabras nuevas y un significado diferente a estas palabras para que puedas como jugar precisamente enriqueciendo tu lenguaje y tu vocabulario. Otro consejo es que practiques mucho la escritura y la lectura. Muchas personas me dicen que cómo pueden mejorar su comunicación si casi no conviven con nadie. A raíz de la pandemia muchos nos quedamos a trabajar en nuestras casas y yo les digo algo, pues escriban, lean, porque eso te ayuda a tener otras habilidades más que le puedes sumar a tu lenguaje. Y esto también te va a ayudar a ser mucho más hábil en tu comunicación. Oblígate a hablar con los demás. Oblígate y sal de esa zona de confort para platicar, para descubrir el mundo tan interesante que tiene la persona que tienes enfrente, o tu vecino, o tu amigo, tu compañero de trabajo. Muchas veces nuestras relaciones son muy mecánicas, son relaciones construidas en base a hola, buenos días, ¿cómo estás? Y ya piensa uno que eso es todo. Y en realidad nos perdemos de descubrir a grandes personas por no atrevernos a mejorar nuestras habilidades de comunicación o entablar una comunicación mucho más amplia con las personas que tenemos a los lados. Practícalo, porque esto es práctica, no es algo que con este podcast, con algunos consejos puedes resolver. Las palabras se deben de practicar. La comunicación es una práctica constante y es un proceso donde de prueba, ensayo, error vas rectificando la manera en que te comunicas con los demás. Otro consejo que yo te daría es que utilices ejemplos y analogías para que expliques tu idea o lo que quieres decir de forma clara y precisa. Y por último, yo te invito a que tengas en cuenta el tono o la entonación a la forma de hablar y tu lenguaje corporal.
que sea un lenguaje abierto, que no sea un lenguaje, así por ejemplo, un lenguaje, estoy moviendo mis manos para los que están escuchando el podcast de forma reiterada, tiene que ser un lenguaje sencillo, un lenguaje tranquilo, para que las personas puedan entender las cosas sin sentirse ofendidos. Todos aquellos ademanes o gestos que hacemos y que a veces los hacemos por nervios, pueden ofender a las personas, ¿no? Entonces también hay que ser cuidadosos con nuestro lenguaje. Y espero que este podcast o estas ideas te sirvan para mejorar tu comunicación, pero más que para mejorar tu comunicación, para que hagas consciente que todo aquello que piensas y después dices tiene una energía y un poder creador, que aunque estés enojado, que aunque le digas a alguien una verdad que a lo mejor es incómoda, puede repercutir también tarde que temprano en ti. O una promesa que haces y que no estás dispuesto a cumplir, al rato alguien te va a hacer una promesa que no te va a cumplir y que para ti va a ser muy importante. Así que sí, hay que ser conscientes de lo que decimos, porque lo que decimos está cargado de energía y que además no solo está cargado de energía, sino que lo que decimos construye nuestra realidad. Y esa realidad, tarde que temprano, nos va a afectar. ¿Y cómo quieres que te afecte? ¿De manera positiva o negativa? Bueno, pues hasta aquí este hermoso viaje del viaje del líder. Nos vemos la próxima semana. Me dio mucho gusto saludarlos. Y nuevamente los invito a que me sigan en mis redes sociales. Los invito a que comenten, compartan, hagan que esta información pueda llegar a más y más personas. Porque no solo a mí me ayudas a compartirlo, me ayudas a ayudar a otros, pero también tú lo estás haciendo. Vuélvete parte de esta comunidad y de esta cadena de ayuda. De verdad, mucho de lo que estamos viviendo en nuestro mundo y que no nos gusta es precisamente porque dejamos de compartir y de ser solidarios. Restablezcamos ese equilibrio. Volvamos, a lo más sencillo que es en nuestra vida, que es compartir. Y compartir implica también ayudarnos unos a otros a ser mejores. Así que muchas gracias por recibirme en este espacio. Gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima semana. Adiós.